vez más, buen día para todos los que en los últimos minutos de repente se han conectado con la iglesia. Eh, este salmo ya no es desconocido para ninguno de nosotros, porque ya esta es la tercera semana que estamos sobre este salmo. La semana pasada estábamos viendo que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que es la primera sección de este versículo 7. Y en esta mañana entramos a este tercer mensaje de la semana. Y este es precisamente el título del mensaje, lo que dice el texto, que la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios es fiel, dice en la segunda parte, el testimonio de Jehová es fiel, y por eso le hemos puesto este título, que la palabra de Dios es confiable, confiable. Permítanme empezar con una pregunta y al mismo tiempo, antes de poder orar un instante sobre lo que vamos a recibir, quizás hacer una reflexión frente a una crisis, si bien cabe la expresión, que está viviendo el mundo entero, no de ahora en la pandemia, que se ha recrudecido más en la pandemia, sí, pero que de siempre ha existido. Y me refiero a la crisis del valor a nuestras palabras. ¿Qué pasó hoy en día con el cumplimiento de la palabra que se da? Y le voy a describir el problema y usted va a entender sobre lo que estoy tratando de mencionar. Hoy en día, usted sabe, muchos negocios, muchas empresas, muchos acuerdos y compromisos que realizan estas, los hacen basados en la confianza de que la palabra de una persona sea lo más valioso. Bueno, estoy hablando hace muchísimos años atrás. Hoy en día la palabra de alguien que va a entrar a un trabajo casi absolutamente no vale nada. Primero preséntame tus papeles y luego lo vamos a confirmar, y por eso hay tanto papeleo, y por eso se va a averiguar si tienes antecedentes penales, se te exige una certificación, todos esos papeleos que conocemos. ¿Por qué se dan, hermanos, hoy en día? Por falta de confianza. Es por falta de confianza. Porque si usted se presentara a un trabajo y diría: yo soy un egresado de tal universidad, soy totalmente íntegro, soy totalmente honesto, y lo que ustedes van a ganar es un trabajador íntegro al 100%, muy bien, contratado. Ninguna empresa lo contrata así, ¿verdad? Ya puedes decir todo lo que desees, pero ve, presenta tu currículum, queremos ver quién eres, cuáles son tus antecedentes penales, sobre todo, vamos a ver. Incluso hace muchísimos años atrás no existían documentos firmados, existían solo la palabra de las personas, y la palabra empeñada era suficiente. La palabra del señor Rodríguez era la palabra del señor Rodríguez. Hoy la palabra del señor Rodríguez no vale ni 10 céntimos, ¿no es cierto? Hay valores, mis hermanos, que no deben perderse, y este es uno de ellos, el valor de nuestra palabra. Los tiempos han cambiado, evidentemente, y son pocas las personas en las que podemos confiar en sentido general. Y eso incluye personas que podemos confiar en el entorno familiar, en el entorno laboral, político, religioso, social, legal, económico, educativo, productivo o de servicios. Hay muy pocas personas en las que uno podría confiar. Por lo tanto, necesitamos llenarnos, como decía hace un instante, de muchos papeles, formularios, trámites burocráticos, para tener la seguridad de que se va a cumplir algo. Por eso existen contratos firmados, visados en una notaría, porque no confiamos en las personas. La palabra de la gente ya no pesa absolutamente nada. Cuando alguien quiere hacer una sociedad o una inversión o formar una empresa, se pregunta con quién va a formalizarla, se pregunta, ahora, ¿en quién puedo confiar? ¿En cuál de estas personas puedo confiar? No lo dice, pero está ahí en su mente. Cuando una empresa quiere llenar una vacante determinada de una de sus áreas, se pregunta el gerente general: ¿será confiable esta persona que queremos contratar? Cuando alguien quiere casarse, hoy en día se pregunta, el novio o la novia está con la pregunta ahí en su corazón: ¿cumplirá su palabra mi pareja? Es por eso que existen los matrimonios hoy en día con bienes separados. ¿Por qué existe esa transacción, digamos, que más parece comercial que otra cosa? Porque no se confía en el otro. O sea, si falla algo, si no cumple con su palabra, yo agarro mis cosas, agarro mi televisor que me compré con mi dinero, mi dormitorio que me compré con mi dinero, mi juego
de sala que compré con mi dinero, mi sueldo, y me voy. Cuando se elige representantes para el gobierno, se sabe mejor que yo, nos preguntamos, ¿cumplirá lo que está ofreciendo este candidato? Cuando quiere entablar una demanda, usted se pregunta, ¿podré confiar en este juez? ¿Podré confiar en este abogado? ¿Podré confiar en la justicia peruana? Cuando queremos elegir a algún hermano, alguna hermana para que ocupe una responsabilidad ministerial en la iglesia o en su grupo de encuentro, nos preguntamos, ¿será confiable esta persona? ¿Será fiel al Señor para ponerla sobre esa responsabilidad? Mire hasta qué niveles ha llegado la desconfianza hoy en día, hermanos. La confianza, escúcheme, la confianza es un valor difícil de recuperar cuando se ha perdido. El incumplimiento de la palabra, ¿qué es lo que genera en el alma de las personas? Decepción, sí, frustración también, enojo, incertidumbre, inseguridad, egoísmo, tristeza y más emociones que provocan otros malestares. Al mismo tiempo se va fortaleciendo un pensamiento generalizado, ¿no? De desconfianza, como por ejemplo, no hay que confiar en nadie. No sé, algunos están permeados con esto, ¿no? No, yo no confío en nadie. O otros piensan, el que miente logra más y el que obra correctamente, pues es un tonto. O sea, todo ese tipo de pensamientos es producto, resultado de la falta de confianza, porque la palabra del ser humano ya cayó por tierra. Estas creencias luego se traducen, o estos pensamientos luego se traducen en acciones socialmente aceptadas como si fueran normales. Es decir, es normal que para lograr algo uno mienta, porque si dices la verdad eres un bobo. Se vuelve una acción normal, entre comillas, en medio de la sociedad. No confío en nadie, entro a trabajar acá, pero no confío en nadie. Yo, en mi oficina no hablo con nadie, yo cumplo mis 8 horas, marco mi tarjeta, me voy. Y así la llevo año tras año, no me conecto con nadie en absoluto porque no confío en nadie. Se ha vuelto una conducta social aceptada como si fuera algo normal, entre comillas. Y son varios los factores en realidad que han influido para que se pierda ese valor, el valor de la palabra. Y yo podría mencionar alguno de ellos, ¿no? Alguno de estos, por ejemplo, la impunidad respaldada por el sistema judicial. ¿Cuánta desconfianza hoy tenemos en nuestro sistema judicial por eso? El incumplimiento político. No creemos en ningún político hoy en día. Institucionalizado en los poderes del Estado. Se ha legitimizado el robo, el hurto, el engaño, la mentira en el Congreso, en los dos poderes del Estado. Está totalmente corrompido. ¿Quién confía en alguna de esas personas? Nadie. La publicidad que hacen los medios de comunicación, ¿quién confía? Yo dudo cada cosa que se escucha, cada noticiero, cada canal, cada emisora radial, cada una tiene su tendencia política. ¿Cómo creerles? El debilitamiento de la formación cívica en el sistema educativo que casi prácticamente no existe, hermanos. El incumplimiento de compromisos en los propios miembros de la familia, en muchos hogares ha generado una serie de separaciones, rompimientos y quebrantos. Si una persona no paga, se produce una cadena de incumplimientos económicos. Usted sabe eso. Pero esta persona que no paga, no le importa la cadena de consecuencias y ni a quién dañe. Simplemente, bueno, no quiero pagar y no quiero pagar, ¿no es cierto? El abuso de confianza para intereses personales. Bueno, habría una serie de impunidades que podríamos citar. Los efectos de la pérdida de confianza y el valor de la palabra son muchos, mis hermanos. Permítame solo resumir alguno de estos que vivimos todos los días. Por ejemplo, la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado, como decía, y la búsqueda para lograr las metas por métodos ilícitos o corruptos. Todos los días tenemos que escuchar alguna noticia al respecto. El aumento de los gastos por trámites burocráticos, ¿no? Por la falta de confianza. La contratación de pseudo abogados que nos defiendan porque no confiamos en los demás. Y por último, no termino por confiar ni siquiera en este abogado, ¿no? Las coimas, ¿no? Porque tengo que asegurarme que las cosas salgan cuando yo quiero y en el momento que yo quiero. Por eso tengo que coimear a alguien, ¿no? Porque no confío si sigo el trámite normal. La contratación de más personal de seguridad porque ya no confiamos en nada ni en nadie. La debilidad de las relaciones de parejas y la estabilidad familiar. Ya no se cree en la estabilidad familiar
Ya no se cree en la relación matrimonial, por eso los niveles de convivencia son mucho más altos que los de matrimonios estables. La reducción de las inversiones para nuevos negocios. ¿Por qué no se invierte? Porque nadie confía en que esto va a resultar o sea amparado por un Estado corrupto. Las dificultades para el trabajo de equipo en las empresas o en las instituciones. ¿Por qué? Porque nadie confía en nadie. Prefieren trabajar solos a formar un equipo porque no confían en ninguna de estas personas. Psicológicamente, mis hermanos, el incremento de la paranoia, del estrés, la individualización, la pérdida de la noción del sentido de comunidad, de cuerpo, todos son resultados del estado de falta de confianza en el prójimo, en las más personas. Así que alguien dijo, un cierto economista dijo lo siguiente: si queremos una sociedad diferente, dijo, debemos hoy comenzar a cambiar la cultura fomentando el valor de la palabra que genera confianza. Parecería una buena propuesta, mis hermanos, pero si usted la revisa cuidadosamente, usted se va a dar cuenta que el problema no es la cultura. Este economista propone cambiar la cultura. El problema no es la cultura, sino el problema es el corazón del ser humano, que está corrompido por el pecado. Ese es el problema. Entonces, cambiando la cultura, no se cambia el corazón del ser humano. El corazón del ser humano solo se cambia por una obra sobrenatural y eso solo lo puede hacer Cristo Jesús. Yo más bien diría lo siguiente, hermanos. Lea con cuidado. Si queremos iglesias diferentes, que sean sal y luz en esta sociedad, debemos hoy comenzar por dejar que Dios cambie nuestros corazones y decidamos tomar la palabra de Dios como la norma vital de nuestras vidas. Entonces, cuando ocurra esto, cambiará nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de sentir y de actuar, y allí nuestras palabras cambiarán. Entonces serán palabras confiables, porque saldrán para darle la gloria a Dios en nuestra boca. Se da cuenta que el planteamiento es totalmente distinto. Es dejar que Dios cambie el corazón de piedra por uno de carne que le aprenda a amar, a respetar, a honrar y a hacer su voluntad, a obedecerle. Entonces me expongo a su palabra. Eso es lo que va a cambiar mi mente y mi corazón. Entonces todo lo que salga de mí, incluyendo mis palabras, entonces serán palabras confiables, porque yo estaré emitiéndolas pensando en darle gloria a Dios y no en beneficiarme a mí mismo. ¿En quién podemos confiar, mis hermanos? ¿Habrá alguna palabra en la cual nosotros podamos confiar verdaderamente? Y nos marca tanto esta mala experiencia de que no confiamos en nadie, mis hermanos, que no solamente llegamos a desconfiar de todos en realidad, sino que incluimos en esa desconfianza a la misma persona de Dios también. Es por eso que nosotros desconfiamos de lo que Dios diga en su palabra. Nos cuesta creer lo que leemos en su palabra, porque hay tantas heridas abiertas en nuestro interior y tantos temores en nuestro corazón. ¿A qué? A volver a ser heridos. Entonces no queremos eso. Entonces por eso no creemos en la palabra de nadie y eso incluye a Dios mismo. Sin embargo, mis hermanos, escuche por favor con cuidado. Sin embargo, tenemos que volver cada uno de nosotros a confiar en alguien. ¿Sabe lo que dice el salmista en el Salmo 56, versículo 3? El salmista lo dice de esta manera: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sabe que este salmo lo escribió el rey David? Y lo escribió en pleno estado de persecución, de muchas persecuciones. Y en medio de persecuciones, él no confiaba en nadie. No confiaba en nadie. Y eso generaba tensiones, miedos, temores en su interior, humanamente hablando. Pero él toma una decisión, él hace una elección en esos momentos. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Necesitamos en esta mañana, hermanos queridos, recordarnos que Dios no falla, nunca falla, jamás falla Dios. Así que si estás temiendo por algo, hermano, hermana, elija usted, escúcheme, elija volver a confiar en el Señor en esta mañana. Y solo estoy en el preámbulo. Pero antes de entrar a la palabra, necesito que su mente regrese a confiar en el Señor. Eso es muy importante. Así que, por favor,
tómese unos minutos, le voy a pedir adicionales. Que usted piense en esto. En el día que temo, yo en ti confío. Piense en esta elección. Que sea su elección. Por favor, piense unos instantes, reflexione unos instantes conmigo en esto y déjese ministrar por el Señor. Para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar, en esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. No dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta escuchar. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Dios no falla, Dios no falla. Yo lo creo, yo lo sé. Dios no falla, Dios no falla. Oh, Dios no falla, Dios no falla. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios no falla, Dios no falla. Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla.
confiar, Señor, en el día del temor. Elijo confiar, Señor, en el día del temor. Elijo confiar en ti, en el día del temor, elijo confiar en ti, Señor. En un mundo de desconfianza, la única persona que puede darnos seguridad es Cristo Jesús. Cuando nosotros elegimos, como el salmista, confiar en el Señor en el día del temor, entonces también decidimos confiar en su palabra, porque si Él es confiable, su palabra también resulta siendo confiable. Ahora, ¿por qué es confiable la palabra del Señor? El salmista en el Salmo 19, que acabamos de leer hace unos instantes, en el versículo 7, en su segunda parte, dice que el testimonio de Jehová es fiel. Repito, si Él es fiel, su palabra es fiel. Si su palabra si Él es verdadero, su palabra es verdadera también. ¿Por qué es confiable su palabra? Déjeme darle 3 razones rápidamente en esta mañana que nos muestra el salmista. La primera razón es porque es el testimonio del Señor, ¿no? Así dice el salmista, el testimonio de Jehová es fiel y por eso es confiable. Este término, el testimonio, es un término usado en el ámbito judicial. El testimonio es el relato personal de un testigo confiable. Dios no es un aspirante a testigo, hermanos. Su testimonio es fidedigno. Su testimonio es verdadero, por eso es fiel. Es el relato personal de un testigo confiable. Esta palabra, como decía, es usada normalmente en el ámbito judicial. Este término se reserva para las declaraciones formales y solemnes de una fuente fidedigna. El testigo presencial, lo que se conoce así como el testigo presencial, da testimonio bajo juramento en un tribunal. Pero también nosotros los cristianos usamos este término de testimonio refiriéndonos al relato personal de un cristiano, ¿no? Describiendo cómo este cristiano llegó a la fe en Cristo Jesús, cómo oyó el Evangelio y cómo así recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida personal. Eso es lo que llamamos nosotros su testimonio. Y se supone que quien lo está dando es un testigo porque lo ha experimentado en carne viva, es un testigo presencial que está dando testimonio ante los hombres, ante la gente. El vocablo transmite la idea de una declaración formal que hace una fuente confiable. Ahora, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el testimonio de Dios. Es el relato que hace el propio Dios sobre sí mismo, sobre cómo es Él en persona. En otras palabras, es la autorrevelación de Dios. La palabra es la autorrevelación de Dios. Mire, qué maravilloso testimonio que tenemos de parte de Dios, que Él se haya revelado de una manera tan grande y extraordinaria a través de 66 libros, ¿no? 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Todos estos libros revelan la verdad sobre Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos conocerlo y para que podamos descansar de forma segura en Él. Insisto, porque Él es seguro, su palabra es segura y es confiable. Dice el salmista en este versículo 7 que el testimonio del Señor es fiel, es decir, es seguro. El testimonio del Señor es seguro, y si es seguro, es confiable. Esta es su característica central, nos está manifestando el salmista.
Lo que Dios dice o el testimonio que da Dios es verdad, es fehaciente, es sincero, es honrado, es seguro. Eso está manifestando el salmista de decir, el testimonio del Señor es fiel, verdadero, fehaciente, sincero, honrado, seguro. Como decíamos hace unos momentos atrás, la confianza, hermanos, la confianza. ¿Qué cosa es la confianza para entender esto de que la palabra del Señor es confiable? ¿Qué es la confianza? Es la esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella ha prometido. Es decir, si alguien ha dicho, yo prometo esto, la otra persona espera que sea cierto lo que acaba de escuchar. Espera un comportamiento coherente en ese sentido. Nosotros confiamos en personas que muestran que lo que piensan coincide con lo que dicen y hacen. Entonces, cuando nosotros tratamos con una persona que lo que piensa y dice, lo hace, entonces hablamos de personas sinceras, hablamos de personas coherentes, hablamos de personas confiables, decimos. ¿Por qué? Porque la confianza, queridos hermanos y amigos, no se encuentra casualmente, tirada allí en la esquina de nuestras casas. La confianza se construye y es necesario arriesgarse a depositarla en alguien. ¿Por qué? Porque la única manera, hermanos, la única manera de saber si puedes confiar en una persona es confiando en esa persona. No puedes saberlo de otra manera. Si quieres saber si es confiable, tienes que depositar tu confianza en esa persona. De esa manera, la persona en la que confías, si tú compruebas en el tiempo que es totalmente veraz, sincera, honrada, segura, entonces esa persona va a terminar convirtiéndose en un gran amigo tuyo, en un refugio, en un tesoro, que vas a valorar esa amistad. Sí, ya sé, algunos estarán preguntando, pero sí, pastor, eso suena bonito, pero ¿dónde hallas esas personas? Porque yo no conozco ninguna, ¿no? ¿Dónde se hallan esas personas? Si el mundo está tan corrompido como describí hace unos minutos atrás, es cierto porque el corazón de las personas está corrompido. Y la verdad, precisamente, no es un valor por el cual las personas brillen o se distingan. Más bien, lo primero que descubrimos al tratar a las personas es encontramos engaño, mentira, doblez de vida, falta de honradez, falta de sinceridad. Es lo que sale a flor de piel, lo que más rápidamente descubrimos en las personas. Eso es lo que nos lleva a afirmar lo que también decía hace unos minutos atrás, hermanos y amigos. La única persona en la que puedes confiar sin ningún tipo de riesgo, la única persona, y que en verdad se transforma en el mejor amigo, en el mejor refugio, tesoro, fortaleza, torre fuerte para tu vida, y cuya palabra es absolutamente confiable, como él mismo, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No hay otra persona que pueda tener y sumar todas estas características y que pueda ser confiable como Cristo. Nuestra experiencia de relación con Dios es, desde que nacemos, es cero. No nace en nosotros. Hace un instante decía, la confianza se siembra y se cultiva, ¿no? Y los grandes hombres en la Escritura tuvieron que pasar por ese proceso, unos más que otros. Por ejemplo, Moisés, si pensamos en el gran Moisés, y tomo este personaje que es conocido para todos ustedes, se parece mucho a nosotros en cuanto a aprender a confiar en Dios y en su palabra. Él no siempre confió en Dios. Él empezó su relación con Dios, si usted bien recuerda, no confiando plenamente en el testimonio del Señor. Recuerda usted ahí en Éxodo capítulo 3, el encuentro por primera vez que tiene con Dios sobre el monte santo del Señor, allí frente a esa zarza ardiente que nunca se consumía. Dios le revela a Moisés sus planes y le comisiona a él que los encabece y que sea él el que saque a su pueblo que está en esclavitud en Egipto. Es Dios mismo, si usted recuerda ahí en el relato de Éxodo 3, es Dios mismo enviándolo y se supone que si es Dios en persona quien le está hablando a Moisés y lo está enviando a hacer algo,
Se supone que es Dios mismo quien va a respaldar eso y va a permitir que todo salga bien, como Él ha estructurado ese propósito o ese plan. Y eso debería ser suficiente para creerle y obedecerle. Se supone, hermanos. Pero Moisés no conoce a Dios lo suficiente como para confiar en Él y su palabra. En Éxodo capítulo 3. No lo conoce y no confía ni en Él ni en su palabra. Muestra reverencia, obviamente, hay un miedo en su corazón cuando se encuentra y escucha la voz del Señor. Entonces, por eso encontramos que Moisés le dice a Dios, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 10, le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? O sea, creo que te estás equivocando, Dios, ¿no? Miren, a pesar que Dios le dice, ve porque yo estaré contigo, Dios le está diciendo eso, yo voy a estar contigo, ve. Pero Moisés le responde al Señor, capítulo 4, versículo 1, ellos no me van a creer, no me van a oír, dice. No me van a creer ni me van a oír. Dios le está diciendo, yo voy a estar contigo, y el hombre le está diciendo a Dios, no me van a creer. O sea, se da cuenta, Moisés no conocía a Dios, no confiaba en Él y no confiaba en su palabra, no confiaba en el testimonio que le estaba dando Dios. Por eso duda al inicio. Pero luego, si hacemos un breve recorrido de varios meses hacia adelante, luego que vienen las 10 plagas y que las comunica de parte de Dios, luego que salen de la esclavitud, están acorralados frente al mar Rojo con el mar delante y el ejército de Faraón a sus espaldas. Hasta ese momento han pasado ya varios meses. O sea, el aprendizaje de Moisés es aceleradísimo. A esas alturas, Moisés ha madurado tremendamente su confianza en el Señor y su palabra. Es por eso que anima a todo el pueblo de Israel que está ahí acorralado junto con el Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14, de Éxodo 14, verso 13 y 14, les está diciendo a la nación de Israel, no temáis, estad firmes, los está animando. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Y agrega en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es el mismo Moisés de Éxodo capítulo 3. Es otro Moisés prácticamente. Está totalmente confiado en el Señor y en su testimonio, en su palabra. Sin embargo, si damos un giro rápidamente a este diamante y vemos a otro gran hombre bíblico como David, vemos que es alguien que desde muy joven conoce personalmente a Dios. Y desde muy jovencito, y no precisamente, estaba reflexionando hoy temprano en la mañana en esto, no precisamente porque su padre le enseñó. Recordamos que cuando Samuel va a ungirlo, estaban todos los hermanos presentes menos él, a él ni lo tomaban en cuenta. Entonces yo no creo que el padre lo haya tenido como preferido, o lo haya consentido, o le haya enseñado cosas personales. No, lo tenía olvidado. Entonces todo lo que aprendió de Dios lo aprendió a solas. Fue entre él y Dios. Y vemos que de muy joven conoció personalmente a Dios y cultivó una relación tan cercana con Dios a tal punto que David llegó a confiar plenamente en Dios y en su palabra. Y por eso lo vemos parado ante el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Diciéndole al gigante Goliat, 1 Samuel capítulo 17, usted encuentra las palabras del jovencito David, 1 Samuel 17, 45, parado frente al gigante Goliat y le está diciendo, ¿tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Eso es una gran muestra de confianza en el Señor. ¿Cómo llegó a ese nivel de confianza, David? Esa misma confianza desarrollada en el Señor y en su palabra desde jovencito fue la que lo sostuvo en toda su larga experiencia ya adulto, en todas las persecuciones que sufrió por mano del rey Saúl para matarlo. Piensa esto un instante, por favor. O sea, qué clave tan importante para los padres y los jóvenes. Escuchen una vez más. Escuchen una vez más, padres y jóvenes. El desarrollo de la relación con Dios desde temprana edad es pieza fundamental, no solo en la formación del carácter, sino en la relación y en la confianza que tenemos con Dios para que mañana más tarde esa persona, ese hombre, esa mujer ya adulto, va a tener que enfrentar situaciones críticas, enfrentar a gigantes como Goliat, enfrentar persecuciones
como el rey Saúl, enemigos como el rey Saúl. ¿Cómo va a ser sostenida tu vida y tu fe cuando llegues a ese punto? Que va a llegar en tu vida. Que va a llegar en tu vida. Tempranamente David conoció a Dios y tempranamente David desarrolló esa relación muy íntima con el Señor. Eso lo sostuvo cuando estaba perseguido por el rey Saúl. Y es por eso que observe usted lo que dijo en un fragmento de su cántico de David. Según Samuel capítulo 22, versículo 31. Esta es parte de un cántico de David cuando Dios lo liberó de Saúl. Cuando ya terminó la persecución de Saúl, él compuso este cántico. Y escucha este fragmento nada más del versículo 31. Dijo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Lo que David está afirmando aquí es que si Dios es perfecto, por esa misma razón, porque Él es perfecto en esencia, su palabra es también perfecta, entonces es verdadera, es íntegra, es intachable o acrisolada. Tremenda afirmación que está haciendo David. ¿Está hablando poéticamente? No, está afirmando algo que él mismo sabe, lo ha aprendido y lo ha experimentado. Que la palabra del Señor es tan perfecta como Él, es verdadera, íntegra e intachable. Entonces, se puede confiar en la palabra del Señor. Escúcheme, se puede confiar en la palabra de Dios. Lo cierto con todos estos ejemplos que le acabo de dar, mis hermanos y amigos, es que no existe sobre esta tierra ninguna persona que no carezca de errores y de pecados. No existe. Y por lo tanto no sea confiable. Pero la palabra y la persona del Señor Jesucristo es absolutamente confiable. Cada hecho, cada proclama, cada doctrina, cada declaración de las Escrituras nos llega, sepa usted, nos llega a nosotros, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, como diría el apóstol Pablo, sino con las enseñanzas que enseña el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el testimonio del Señor es verdadero, dice el salmista. Y es cierto, el testimonio del Señor es verdadero. Por esa razón, mis hermanos, y en primera instancia, como nos dice el salmista, la palabra de Dios es confiable porque es el testimonio del Señor. Es su propio testimonio. Si Él es verdadero, su palabra es verdadera. Por eso podemos confiar en Él. Pero en segundo término, ¿por qué es confiable más la palabra del Señor? Porque produce sabiduría. Produce sabiduría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice. Que hace sabio. Nadie se hace sabio automáticamente. Dios hace sabios. La palabra sabio en este versículo, en este verso, no se refiere por si acaso al conocimiento teórico o a la presunción filosófica que tienen algunos hombres, a las proezas intelectuales que tienen muchas personas, a la capacidad de hablar con fluidez, a la astucia, a la viveza, o como decimos nosotros peruanos, a la criollada, ¿no? No se refiere a eso la sabiduría, el término sabio acá, ni a cualquier término que defina sabiduría humana. No, lo que está hablando aquí es la sabiduría bíblica. La sabiduría bíblica trata de una vida prudente, mis hermanos. Una sabiduría bíblica es una vida prudente. La palabra sabio acá describe a alguien que camina y actúa de manera sensata, de manera virtuosa. Esa manera de ser y de pensar está fundamentada en la palabra de Dios, la que le da la capacidad de darse cuenta de lo que es bueno y lo que es correcto y de aquello que no lo es. Le da esa capacidad la palabra del Señor. Y por eso puede actuar, pensar de una manera sensata y virtuosa y caminar de manera prudente. Y de esa manera está mostrando sabiduría. La persona verdaderamente sabia, mis queridos hermanos y amigos, reconoce lo que es correcto y lo que es incorrecto. Luego aplica esa sencilla verdad a su vida cotidiana. Por eso dice el proverbio, Salomón en el proverbio 22, versículo 3, dice el proverbista Salomón, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado. ¿Quién es el avisado que ve el mal y se esconde? El sabio.
Ese es el sabio. El que no es sabio, que está descrito acá como un simple, pasa y recibe el daño, no se da cuenta. Y luego viene la calamidad, obviamente. En otras palabras, mis hermanos, la sabiduría bíblica no tiene que ver absolutamente nada con los coeficientes de inteligencia, no tiene que ver con los grados académicos que logremos, no tiene que ver absolutamente con nada de eso la sabiduría bíblica, no. Tiene que ver con una mente transformada por el testimonio de Dios, por la palabra de Dios. Tiene que ver con la cabida que le hemos dado al testimonio de Dios o la palabra de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Tiene que ver con eso. ¿Qué tanta cabida le hemos dado para que haga eso en nuestras vidas? Tiene que ver cuánto ese testimonio de Dios, escúcheme, tiene que ver cuánto de todo ese testimonio de Dios nos ha hecho madurar y estar enteramente preparados para toda buena obra. Con eso tiene que ver la sabiduría bíblica. ¿Dónde tiene su punto de inicio? ¿Dónde tiene su punto de partida esa sabiduría bíblica? Bueno, Salomón lo dice en su libro de los Proverbios, en el capítulo 1, empezando nada más Proverbios 1, el versículo 7. Usted debe acordarse, es ultra conocido este versículo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde tiene su punto de partida la sabiduría del Señor o la sabiduría bíblica? En el temor de Jehová, en el temor del Señor. Cuando usted y yo empezamos a honrar debidamente al Señor, cuando yo tomo la decisión de honrar no es solamente usar una expresión de te voy a honrar, Señor, a partir de ahora. No, cuando yo tomo la decisión de honrar a Dios, que eso es temor, de honrarlo al Señor, es en función a obediencia a su palabra. Yo te voy a honrar obedeciendo tu palabra. Es la única manera de honrar correctamente a Dios. Cuando yo tomo esta decisión, ahí empiezo a ser sabio. Porque yo descanso en la palabra, empiezo a decidir obedecerla, y al ejecutar la palabra del Señor para honrar a Dios, entonces yo voy siendo transformado y voy actuando de una manera sabia, ya no necia, sino de una manera sabia. El gran rey Salomón, quiero detenerme un momento acá en este libro de Proverbios, porque necesito que comprendamos, mis hermanos, miren el poder de la palabra que produce sabiduría. Y acabo de describir lo que es la verdadera sabiduría. No hablamos de coeficientes intelectuales altos o ni siquiera por más cantidad de versículos que logre memorizar. Tampoco, hermanos. Así uno no se hace sabio. Si yo no tomo todo esos versículos memorizados y los hago carne en mí y vivencia en mí, de nada sirven. El rey Salomón fue un hombre, uno de los hombres más sabios que vivió sobre esta tierra. Usted debe saber esto. Dios le concedió una petición que hizo Salomón en el momento de asumir el reinado después de que su padre David falleció. Entonces, él asume el mando y ahí en 1 Reyes capítulo 3 levanta una oración increíble este jovencito Salomón y le pide sabiduría a Dios para gobernar a Israel. Y Dios complacido con esa oración. Y a partir de ese instante, Salomón se convirtió en el más entendido, justo y recto de todos los hombres y los reyes de ese tiempo. En esa condición, ¿no? Escribió el libro de Proverbios, porque luego se estropeó el hombre, terminó mal. Si usted leyó toda la vida de Salomón. Ahora, en ese libro de Proverbios, que gracias a Dios lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, en este libro, el hombre más sabio de la historia, que es Salomón, nos presenta un personaje intrigante al inicio del libro y hasta misterioso, podría decir, al inicio. Luego se va volviendo familiar cuando vamos avanzando en la lectura. Un personaje cuyas palabras son dulces, pero al mismo tiempo tenaces. Un personaje cuyo consejo es confrontador y confortador al mismo tiempo. Sus diálogos son cortos, pero cortantes con enseñanzas profundas. El tema central de Proverbios se vuelve de pronto, se encarna en una mujer cuyo nombre es Sabiduría. Ella no es un personaje real, obviamente, es como una metáfora que está usando Salomón, pero es un personaje trascendente. Entonces Salomón la describe la sabiduría como alguien que no es tímida, pero que sus palabras son bien medidas, bien dichas. Es una mujer sencilla de entender, pero no es simplista.
No confundamos eso. O sea, pero Salomón describe específicamente en el capítulo 8, que uno puede ver toda esta descripción interesante. Salomón dice que la voz de la sabiduría se oye en todo el pueblo. En todo el pueblo. Y ella, la sabiduría, está llamando a todos los que quieran conocerla y desean ser amigos de ella. Hace un llamado, una convocatoria. Fíjese cómo se presenta sabiduría ahí en el capítulo 8, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 8, versículo 5 y 6. Dice, oh simples, habla sabiduría, ¿no? Oh simples, aprendan prudencia, dice. Aprendan prudencia. Y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes. Hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Se da cuenta cómo Salomón ha encarnado en esta oportunidad, como si fuera una mujer, la sabiduría, ¿no? Ella habla con seguridad, si usted se está dando cuenta, con mucha seguridad. Habla con confianza y su voz nunca tiembla. Para nada tiembla, ¿no? Muy segura. Ella ama la prudencia, el conocimiento, la discreción, odia la arrogancia y la perversión. Lo estoy imaginando, no, ella misma lo dice. Versículo 13, lea conmigo, dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice. Se da cuenta que habla como si fuera una persona, ¿no? Esta es una invitación a que la conozcan abiertamente. Versículo 17, agrega y dice, yo amo a aquellos que me aman y aquellos que me buscan diligentemente me encuentran. Y con estas palabras preanuncia al mismo tiempo también los beneficios de aquellos que la buscan y la encuentran. ¿Cuáles son esos beneficios? Versículo 35, por favor. Dice ella, porque el que me halla, hallará la vida. Y subraye en esto, hermano, esto nos interesa a todos. El que me halla, el que halle la sabiduría, halla la vida, dice, y alcanzará el favor del Señor. Este es de la oferta de 2 por 1, mis hermanos. Es una tremenda bendición. Hallamos a la sabiduría, hallamos la vida. Hallamos la vida y hallamos el favor del Señor. Pero también, ella es muy clara, acá dice los beneficios en el verso 35, pero también habla sobre los resultados funestos de aquellos que la rechazan, ¿no? Aquellos que no quieren saber nada con la sabiduría. Versículo 36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Se te puso, como dicen, los pelos de punta. Defraudan su alma y aman la muerte. Resultados terribles. Podemos decir entonces con esta descripción, fíjense, no estamos estudiando el libro de Proverbios, pero quería detenerme acá para que usted compruebe cómo está descrita la sabiduría. Si la palabra de Dios nos hace sabios, es una gran virtud de la palabra del Señor, del testimonio de Dios. Tenemos que entender cómo es que nos hace sabios. Y acá está describiendo cómo uno llega a ser sabio, haciéndose amigo de la sabiduría, obviamente. ¿Y cuáles son los beneficios? Acabamos de leerlos. ¿Y cuáles son los pro y los contra? Bueno, en el versículo 35 y 36 acabamos de ver los pro y los contra de abrazar la sabiduría o no. O sea, o somos sabios o no lo somos. Y si no soy sabio, ¿qué soy? Necio. Podemos decir con esta descripción que su invitación, la invitación de la sabiduría a nosotros ha sido totalmente orquestada y divinamente inspirada por nuestro Creador, el Señor. ¿Para qué? Para guiarnos hacia la sabiduría. Es algo curioso. Lo más increíble es que el propósito de la sabiduría es guiarnos hacia su Creador, que es Dios. Es decir, Dios estructura el libro de los Salmos, personifica en este capítulo como una mujer a la sabiduría, y nos hace un llamado para que la conozcamos, porque al conocer la sabiduría, esta nos guiará hacia Dios. O sea, todo está estructurado como para siempre apuntan hacia la persona de Dios y hacia su palabra, porque la sabiduría maneja el testimonio de Dios. Porque lo que nos muestra la sabiduría es el testimonio mismo de Dios. Lo que maneja la sabiduría es el testimonio de Dios. Sabiduría es quien
es la persona que nos guía al regalo de conocer a aquel que nos creó, aquel que la creó a ella y aquel que nos creó a nosotros. Podemos ver las huellas de la sabiduría a lo largo de toda la escritura, mis hermanos. Su influencia, digamos, sus huellas digitales se pueden apreciar en el liderazgo de Moisés, por ejemplo, o en la decisión que tomó Abraham. Hay que ser sabios para dejar todo y obedecer lo que Dios te ha dicho. Hay que ser sabio para tomar la decisión de encabezar a una nación tan rebelde como la nación de Israel y aguantarla 40 años. Hay que ser sabio para la toma de cada una de esas decisiones. Las huellas de la sabiduría se ven en todos estos hombres. Se ven en los consejos, si vamos al Nuevo Testamento, en los consejos paulinos en cada una de sus cartas y en cada una de las cartas de los apóstoles, Santiago, Juan. Vemos las huellas de la sabiduría. Las vemos en la astucia de Jacob. Claro, obviamente él mostró una sabiduría más carnal que espiritual, ¿no? Pero se notan las decisiones, la huella de la sabiduría en las decisiones posteriores de Jacob que lo hacen regresar a pedir perdón correctamente a su hermano. Vemos las huellas de la sabiduría en la vida y en el mensaje del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, en el libro de los Hechos. Vemos la sabiduría en las decisiones tomadas como aquella iglesia de Antioquía que escuchan la voz del Espíritu Santo para enviar a Bernabé y a Saulo. Es decir, vemos por todo, a lo largo de toda la Escritura, las huellas de la sabiduría. En Proverbios capítulo 8, que estamos haciendo esta referencia, la sabiduría, como decíamos, está encarnada en una mujer que invita a todos a ser sus amigos, pero en el resto del libro, curiosamente, o sea, pasando el capítulo 8, si usted sigue leyendo Proverbios, la sabiduría ya no está encarnada en una mujer. No, más bien la sabiduría toma la forma de proverbios que están ahí para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. No son simplemente dogmas, no son sugerencias, no son predicciones del futuro, no. Son, como diríamos, cápsulas de vida diaria que nos ilustran cómo debe ser la vida santa y la vida de un santo y la vida de un necio. Por comparación nos lleva a entender esto. En los siguientes capítulos de Proverbios, pasando el capítulo 8 me refiero, nos muestra la vida diaria del sabio y la del necio. Y al mismo tiempo nos incita, nos anima, nos exhorta a imitar al sabio y nos anima a evitar la conducta del necio. ¿Quién es el sabio aquí en Proverbios? Sabio es quien vive con equidad, con la instrucción del Señor, quien recibe la palabra y la administra su propia vida y determina que su vida sea conforme a esa palabra. El necio es quien la ignora. El necio es aquel que sigue su propio consejo, que escucha su propia voz y se dirige de acuerdo a su propio consejo. Ese es el necio. La sabiduría quiere ser conocida y amada por todos. Los proverbios hacen una demanda a ser puestos en ejecución en este libro de Proverbios. Pero la única forma de hacerlo es viviendo de manera práctica el consejo de Proverbios. Repito, la sabiduría quiere ser conocida y amada por todos. Los proverbios demandan ser obedecidos. La única forma de hacerlo es viviendo de manera práctica esos consejos. No es memorizándolos nada más, es ponerlos por práctica. No basta conocerlos, no basta decirlos en voz alta. Si nuestra vida diaria no los refleja o no los pone en práctica, entonces sería bueno que escuches el llamado de Dios. Dios quiere que tú, yo y todos seamos sabios. Y es por eso que dejó la sabiduría alrededor de toda su palabra. Por donde quiera que tomes, cualquier texto que tomes, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar la sabiduría de Dios. Y Él ha dejado a propósito allí, adrede, para que nosotros la tomemos, y basta que la tomes, la incorporas a tu vida y la pones en práctica, entonces te conviertes en una persona sabia. Miles de años luego de lo que dice Salomón acá, en el libro de Proverbios, el apóstol Santiago se une a Salomón y nos dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago 1, versículo 5, Santiago se une a Salomón y repite casi las mismas palabras y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Se da cuenta que acá no hay una medida de parte de Dios. Te doy solo un poquitito y después, a ver, regresa, te voy a enganchar con esto y luego te doy lo demás solo si regresas. No, dice, si buscamos al Señor de todo corazón y le pedimos, como Salomón, entonces Dios nos va a dar en abundancia y sin reprocharnos sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos esa abundancia de sabiduría para temerle y obedecerle a Él y vivir una vida digna. Si nuestro temor está en Él, mis hermanos, en el Señor, si nuestra oración de socorro en medio de nuestra necesidad, es una oración realmente, como decía, de corazón, entonces la oscuridad de nuestro interior va a acabar cuando llegue la palabra hacia esas profundidades. Entonces seremos iluminados y podremos ser sabios. Podremos ser sabios. Dios nos está negando a hacer esto, mis hermanos. ¿Por qué? Regresando otra vez al Salmo 19, versículo 7, porque el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio, nos hace sabios. Dios quiere que todos seamos sabios, todos. ¿Por qué tiene tanto interés en eso? Porque Dios no quiere que seamos necios, quiere que salgamos de necios. Si usted toma este mensaje, lo archiva y lo guarda y nunca más se acuerda, sabe lo que es, ¿no? No sería sabio eso. Y no se trata de mí porque estamos manejando un texto de la palabra específico, ¿correcto? Déjeme terminar. ¿Por qué dice el salmista más en este versículo 17 que la palabra de Dios es confiable? ¿Por qué más? Porque cambia la mente del sencillo. Cambia la mente del sencillo. Por favor, preste mucha atención. Esto va a ser importantísimo para algunos de ustedes que pueden creer que están manejando una sabiduría, pero no es sabiduría de parte del Señor. Dice este versículo 7 que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿sí? ¿A quién? Al sencillo. Hace sabio al sencillo. Es decir, para hacerlo sabio tiene que cambiar la mente del sencillo. El término usado acá por Salomón o por el salmista para la palabra sencillo, hace sabio al sencillo, es la palabra hebrea petit. Petit, ¿no? La palabra hebrea petit. Y petit habla de aquel que es ignorante, ingenuo. Describe a una persona que es ingenuo, que es ignorante. Se usa como un término despectivo que describe a las personas incautas, incrédulas o simplemente tontas, mis hermanos. Eso es la palabra petit que está utilizando acá el salmista. El libro de Proverbios usa este mismo término, petit, en el capítulo 7, en el versículo 7, 7 de Proverbios, dice, el proverbista dice, vi entre los simples, vi entre los petit, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahí está usando la palabra petit, y también en el capítulo 14 de Proverbios, versículo 15, dice, Salomón dice, el simple, el petit, el simple, todo lo cree. El simple, el petit, todo lo cree. Este término significa alguien sin conocimiento o comprensión, no tiene conocimiento. Por eso el término petit describe a una persona incauta y hasta tonta. Sin embargo, si vamos más adentro del término petit, hacia la raíz, porque toda palabra hebrea tiene raíces, ¿no? Si vamos al término petit, hacia la raíz, la palabra petit sugiere que el problema no es una discapacidad del aprendizaje de la persona, es decir, que la persona sea un ignorante, que no haya tenido ningún tipo de preparación, estudios, que sea una persona totalmente ignorante. Ese no es el problema, dice el término petit acá. La raíz de la palabra petit en el hebreo, ¿sabe qué significa petit? Viene de un término que significa abrir, abrir. Entonces lo que sugiere acá la imagen es de una puerta abierta, es decir, es la imagen de una puerta abierta que se mantiene así abierta intencionalmente. Ahora, quiero explicarle bien otra vez, ¿no? El testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. La palabra del Señor hace sabia a la persona simple, a la persona que es ignorante, ingenua, hasta tonta, incauta, no por falta de conocimiento, sino porque tiene la puerta de su cerebro abierta de manera intencional a cualquier cosa. Déjeme explicarlo con la realidad que vivimos hoy en día. Y escúcheme, por favor, no se distraiga, escúcheme con atención, porque hacemos un breve análisis de nuestra realidad. En el presente siglos, a las personas que estamos viviendo un siglo que incentiva a la mayoría de las personas, las incentiva a tener una mente abierta, open mind. ¿Qué significa esto? Tener una mente abierta significa ser receptivo a nuevas ideas y diferentes opiniones o puntos de vista. Esto puede sonar razonable y lógico. Repito, tener una mente abierta significa ser receptivo a nuevas ideas. Bueno, pastor, hay que escuchar las nuevas ideas. Ya, una cosa es escucharlas, pero otra cosa es retenerlas, ¿no? Ser receptivo aquí significa que hay nido en tu mente. Nuevas ideas, nuevas opiniones o puntos de vista. Como decía, esto puede sonar razonable, hermanos, y lógico. Pero, pregunto, ¿acaso esto no podría ser peligroso para nuestras propias convicciones y valores personales? ¿Acaso esto no representaría un peligro a tal punto que usted deseche lo que hay en su mente, en realidad, en lo que ha sido enseñado, y abrace esos nuevos pensamientos, filosofías, razonamientos que vienen estando a la puerta abierta? Por ejemplo, voy a ponerme sumamente crudo en estos instantes. Escúcheme con cuidado. Por ejemplo, ¿cómo eso deja la puerta abierta? Usted ha escuchado perfectamente esto porque es de lenguaje conocido y se maneja esto, ¿no? De una manera constante por varios medios, conversaciones con personas, ¿no? Y escuchamos que dicen, tengamos mente abierta. Tengamos mente abierta para los nuevos tipos de relaciones y las nuevas propuestas matrimoniales, como por ejemplo las uniones civiles entre homosexuales o lesbianas. Hay que tener la mente abierta para poder, si se aman, está bien, pues se aman y tienen derecho a, y empieza todo el argumento que usted lo ha escuchado muchas veces. O usted escucha por otro lado, se dice, tengamos mente abierta para las propuestas de aborto. Al fin y al cabo, cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que desee con él. Cada mujer es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él. Sí, pero tiene derecho sobre un bebé que está siendo gestado y está siendo formado, sobre el cual ha soplado aliento de vida de parte de Dios. Bueno, pero hay que tener la mente abierta a esto, que es el futuro. Sí, pues, pero el futuro, ¿qué significa? ¿Que vayamos contra Dios? Usted escucha por otro lado, tengamos mente abierta para los cambios de sexo. Al fin y al cabo, si un hombre se siente mujer, tiene el derecho a cambiarse de sexo. O si alguna mujer se siente hombre, tiene el derecho a cambiarse de sexo para que haya su propia felicidad. Tienen derecho a hacerlo. ¿Tienen derecho a hacerlo? Preguntaría. Pero para argumentar todo esto, como que se usa el mismo estribillo. Hay que tener mente abierta para analizar todo esto. ¿Qué significa eso? Dejar la puerta abierta. Open mind, dejar la puerta abierta. O seamos de mente abierta para aceptar que Dios está en todas partes, entonces no necesitamos ir a una iglesia local para vivir mi fe. ¿Ha oído eso? Entonces hay que ser de mente abierta. Ahora ya, bueno, el mundo está globalizado, ¿por qué tener que ir a una iglesia? No, no hay necesidad de iglesias locales. Y podría seguir poniendo otros ejemplos, mis hermanos. Esto es tener mente abierta. Ahora, escuche, por favor, lo que le voy a decir. Para un judío veterotestamentario, este tipo de mentalidad de open mind es una mentalidad ingenua y tonta. Ya que si usted dice que tiene una mente abierta, sería como declarar su ignorancia. Es decir, significa que no tiene convicciones claras y sólidas y definidas en su mente. Por eso recibe de todo, recicla de todo y piensa de todo. Eso significaría. Es algo parecido al pensamiento agnóstico. Ha escuchado a personas, he conversado con personas que me dicen, no, yo sí creo en Dios, no, pero soy agnóstico. He escuchado el pensamiento del agnosticismo moderno, los cuales suelen decir que creen en la existencia de Dios,
pero que no conocen a Dios. ¿Qué significa eso? Simple y llanamente significa ignorancia. Si usted no sabía, la palabra agnóstico proviene de dos términos griegos que significan curiosamente sin conocimiento. Gnosis es sin conocimiento. Entonces, llamarse agnóstico es hacer una declaración de absoluta ignorancia, mis hermanos. Escúchenme, por favor. No es un orgullo o digno de elogio tener una mente abierta. Por favor, escuchen bien. Y sobre todo, escúchenme todos los jóvenes. Escúchenme bien, porque ustedes están mucho más expuestos que los ya sumamente adultos. No digo que no lo estén los adultos, pero ustedes están mucho más, porque ustedes están metidos en las universidades, en los institutos, en todos sus centros de estudio, y eso corre a una velocidad sorprendente. No es un orgullo o digno de elogio tener una mente abierta, no lo es. Con respecto a nuestras creencias, valores y convicciones morales. No es un orgullo. Una puerta abierta permite que todo entre y salga. Y eso precisamente es lo que está caracterizando a la presente generación. ¿Y qué está haciendo? Que las personas sean vacilantes, indecisas, doble ánimo, sin fe sólida. Eso está ocurriendo hoy en día. Como dice el apóstol Santiago, ¿no? Inestables en todos sus caminos. Es una clara descripción de lo que es la mentalidad de esta presente generación, vacilante, indecisa, de doble ánimo, sin fe en el Señor. No tienen, escuchen, no tienen un ancla para sus pensamientos. No tienen un ancla definida. No hay una regla absoluta para distinguir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, no tienen convicciones reales, firmes y sólidas. No pueden hacer decisiones entonces cuidadosas y hasta peligrosas. No pueden discernir. Esta forma de pensar no puede ser causa de orgullo. No puede ser causa de orgullo. ¿No? Uno puede levantar bandera de mente abierta sin entender bien toda esta problemática. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Con mente abierta. Es decir, no tengo convicciones propias, no tengo un ancla en mis pensamientos, no tengo valores absolutos en mi mente. Eso estoy afirmando. Si tengo mente abierta, entonces agarro de todo por eso, para formar ciertos criterios por un tiempo, porque luego los voy a desechar y voy a tomar otros. Y después de un tiempo los voy a desechar y voy a tomar otros de acuerdo a cómo vayan los tiempos. Eso no es tener convicciones firmes y sólidas. Usted sabe que la gente que está a favor de open mind o mente abierta maneja un concepto adicional al costado, y es mente cerrada. Ellos de mente abierta son los que manejan una filosofía alturada, de otro nivel y futurista y todo eso, pero los que somos de mente cerrada somos los que estamos en serios problemas, porque no nos abrimos al futuro, no nos abrimos a nuevas cosas. Entonces, todo lo que significa centrarnos en la palabra del Señor y vivir de acuerdo a estatutos, estamentos de la palabra del Señor es absolutamente obsoleto, retrógrada. Todos somos de mente cerrada. Pero habrá que ver en el momento del tribunal de juicio de Cristo por un lado y del gran trono blanco por el otro lado, si va a funcionar lo de open mind, mis hermanos, para entrar al reino de los cielos. Si usted de mente abierta me preguntaría en esta mañana, entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿sabe? Yo le diría el consejo así preciso y puntual. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Cierre su puerta. Cierre su puerta. Usted necesita saber con claridad lo que debe cuidar y lo que debe evitar. Me explico, ¿ya? Me explico. Deme unos minutos y me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que debe cuidar y lo que debe evitar. Voy a usar la ilustración de la puerta precisamente. Usted tiene una puerta en su casa, ¿no es cierto? Todos tenemos puerta en su casa. A no ser que usted diga, no, yo vivo en la aldea global, no tengo puertas en mi casa, ¿no? No tenga ninguna puerta en su casa. Bueno, no sé, pero todos tenemos una puerta, ¿no es cierto? Usted tiene una puerta en su casa para cuidar a toda su familia, a todos los que habitan dentro de su casa. ¿Cuidarlos de qué? Cuidarlos de las inclemencias, de los autos, del sol, del frío, la lluvia, etcétera. Por eso tiene las puertas para protegerlos, para que estén dentro. Pero al mismo tiempo tiene una puerta en su casa para resguardar a su familia de los ladrones, insectos, vendedores, gente inoportuna, etcétera, etcétera. Usted, y nada más que usted, puede abrir esa puerta solo cuando quiere dejar entrar algo o alguien dentro de su casa.
La puerta es el punto clave en su hogar para distinguir entre lo que se debe dejar pasar y lo que se debe mantener fuera. Para ello usted tiene supongo que usted debe tener una pequeña ventanilla que hable para discernir y ver quién está tocando la puerta, o una pequeña mirilla para ver quién está tocando la puerta, ¿verdad? A través de esa mirilla o de esa puertita, usted puede ver y discernir, como decía, quién quiere entrar, quién está tocando su puerta, ¿no? Y saber a quién va a dejar entrar o a quién no va a dejar entrar. Bueno, nuestras mentes deberían funcionar de la misma manera o en forma similar. No es sabio, hermanos, permítanme volver a repetir esto, no es sabio ni es honroso dejar entrar y salir indiscriminadamente cualquier cosa o cualquier persona. Necesitamos cerrar la puerta y proteger cuidadosamente lo que entra y sale hacia nuestro interior. Cuando el Proverbio capítulo 4, versículo 3, que usted también lo debe conocer, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿se acuerda? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Salomón dice esto, lo que está diciendo es, cuida tu mente. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida para ti. Cuida tu mente, ¿no? Cuida tu mente. La palabra de Dios, curiosamente, tiene el efecto, regresando a Salmo 19, la palabra de Dios tiene el efecto de hacer que las mentes simples, ya usted entiende lo que es una mente simple, ¿no? La palabra de Dios tiene el efecto de hacer que las mentes simples se transformen en mentes sabias para que cuiden justamente lo que deben dejar ingresar a sus mentes, para que sepan administrar correctamente la puerta de su mente. El testimonio de Dios nos enseña el discernimiento, ¿no? Entrena nuestros sentidos para distinguir el bien y el mal. Cuando el autor de los Hebreos dice ahí en su capítulo 5, versículo 14, Hebreos 5, versículo 14, en su segunda parte dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Sus sentidos están ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. Pero se da cuenta que ese discernimiento no está divorciado, de acuerdo a ese texto, no está divorciado del alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido a que hace referencia Hebreos 5? La palabra, el testimonio de Dios. Sin testimonio de Dios, entonces no hay discernimiento del bien y del mal. Sin testimonio de Dios, usted no va a poder administrar correctamente la puerta de su cerebro. Sin testimonio de Dios, el sencillo no logra ser sabio. El necio, en otras palabras, no puede transformarse en una persona sabia. No hay, queridos hermanos, y ahora sí termino. No hay en el mundo un libro, ningún escrito que tenga vida en sí mismo y que tenga eficacia para revivir la mente de una persona muerta. No hay ningún libro sobre esta tierra que tenga vida en sí mismo y que tenga la eficacia de transformar una persona necia a una persona sabia y hacerla espiritualmente sabia. No hay vida espiritual, no hay salvación, no hay santificación aparte de las Escrituras. Necesitamos el testimonio de Dios para eso. Todos los seres humanos necesitamos desesperadamente una transformación de vida, aunque no lo admitan, hermanos. Todos necesitamos una transformación de vida, pero no es un cambio que podamos hacer nosotros mismos. El ser humano no puede ser transformado por sí mismo. La palabra de Dios tiene el poder vivificante y transformador necesario para revivir el alma muerta y hacer que el simple sea una persona sabia. ¿Quiere usted ser una persona sabia? Dele gloria a Dios que encontró este versículo en el Salmo 19. Dele gloria a Dios que entendió cómo puede salir de necio a volverse una persona sabia. Recuerde que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y ya le expliqué, el temor empieza con la decisión de voy a honrar al Señor, obedeciendo su palabra. Ahí entra tallar la palabra. Yo empiezo a obedecer la palabra, empiezo a honrar a Dios, mi mente empieza a ser transformada, mi sentir es transformado, mi conducta es transformada y de pronto estoy actuando como una persona sabia, ya no como una persona necia. Ahí tiene usted el camino, querido hermano, querida hermana. No lo desperdicie. Esta es una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad para su vida, para nuestras vidas.
Oramos. Cierra sus ojos ahí por unos instantes. Permítame dirigirme, antes de dirigirme a toda la iglesia, permítame dirigirme a algunas personas que de repente han sido invitadas, algunas personas que ya llevan algunos días o semanas acompañándonos, pero que no han tenido la oportunidad de pedirle a Cristo Jesús que entre a sus vidas y que se transforme en el Señor y en su Salvador personal, y que transforme sus mentes y que los saque de una vida necia y los transforme para ser hombres, mujeres sabios. Si esa es su situación, mi amigo, mi amiga que nos esté escuchando, allí donde está, por favor, no importa la condición en la que esté, solo cierre sus ojos por unos instantes. No solamente me escuche, sino repita en fe, creyendo firmemente en su corazón las siguientes palabras. Dígale así: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana por haberme permitido escuchar tu palabra. Y me doy cuenta, Señor, no solo que eres Dios, verdadero Dios, sino que te necesito en mi vida. Tú conoces toda mi vida. Sabes por qué estoy en esta mañana aquí conectado. Conoces mis dolores, conoces mis enfermedades, conoces mis aflicciones, conoces todo de mi vida, Señor. Nada te es desconocido. Pero no puedo pretender, dígale así, no puedo pretender seguir viviendo mi vida sin ti. Necesito, Señor, que tú tomes mi vida, que toda mi existencia, sobre toda mi existencia, necesito que tú seas el Señor. Necesito que conduzcas mi vida, que me enseñes a vivir la vida que te agrada a ti. Por esa razón, dígale, te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Toda mi vida, cuerpo, alma y espíritu, lo pongo en tus manos, Señor, en esta mañana, confiando, Señor, en que al tú tomar mi ser interior como Señor y Salvador, halle la salvación, halle la limpieza y purificación de todos mis pecados, halle la gracia tuya para empezar una nueva vida. Gracias, dígale así, gracias por darme esta oportunidad, Señor, de entregarte mi vida y de reconocerte como mi único Señor y Salvador personal. Aquí estoy para ti, Señor, dígale, aquí estoy para ti. Imparte de tu espíritu sobre mi propio espíritu. Tómame, Señor, y a través de tu palabra, enséñame, Señor, a vivir la vida que tú deseas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, oramos agradecidos por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por este salmo, Señor. Gracias por este versículo. Creemos firmemente que tu palabra es perfecta. Creemos firmemente que es capaz de transformar el alma de cualquier persona. Creemos que es tan perfecta, Señor, y sin defecto que puedes producir todos los cambios en la profundidad del alma de una persona. Creemos firmemente que tu palabra es confiable, Señor, porque tú eres confiable y que eres capaz de hacer sabio al ignorante. Puedes transformarnos en personas sabias. Señor, bueno, inclina el corazón de todos los que estamos aquí conectados. De verdad, Padre, oro porque inclines nuestro corazón hacia la sabiduría. Y que podamos, Señor, a través de la sabiduría poner todos tus preceptos, todos tus principios, toda tu palabra en práctica, y esto realmente cambie nuestra existencia, Señor. Porque eso precisamente no solo espera, sino que eso te honra a ti también, Padre. Así que gracias, Señor, en esta mañana por darnos claridad sobre este salmo. Gracias, Señor, por seguir educándonos en justicia, Señor, en verdad y en justicia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.